Seguimos adelante con la segunda parte del tema Don de Lenguas, ¿sí? Les vuelvo a repetir los horarios de reunión virtual con el Cuerpo de Cristo en la ciudad de Luján, Buenos Aires, Argentina. Tenemos los días martes y sábado 15 horas y 18 horas los adultos y los miércoles 18 horas los jóvenes, ¿sí? Nuestro Facebook, Iglesia Cristiana de Luján. Así que envíe su solicitud, lo vamos a estar recibiendo para que pueda, junto con nosotros, entender de qué se trata todo este material, la aclaración de la doctrina, estudios bíblicos, prédicas y demás, ¿sí? Y seguimos adelante con este tema que, como dije en la primera parte, es muy polémico. Vale la pena aclarar estas cosas. Intentamos no golpear la iglesia, pero sí corregirla de sus defectos, de sus errores. Nos tenemos que plantar como iglesia siendo columna y baluarte de la verdad. No estamos aquí para desmerecer a ningún hombre, pero sí para revelar la verdad a los hombres y que ellos puedan entender la correcta interpretación de ciertos pasajes bíblicos, ¿sí?, que han sido mal interpretados. Hasta ahí vamos, ¿sí? Yo quiero definir lo que es ser un verdadero cristiano, sin irme por las ramas. Primeramente, entender lo que es ser un verdadero cristiano. Es alguien nacido de nuevo, y este nacimiento tiene que ver con lo espiritual. Es un nacimiento espiritual. Es lo que Jesús le enseñaba a Nicodemo, siendo fariseo, no lo podía comprender en ese momento, pero luego lo comprendió, lo entendió, y se volvió un verdadero creyente, un verdadero discípulo de Jesús. Estamos hablando de un nuevo nacimiento, que el Espíritu Santo da a la persona cuando cree en el Evangelio de la salvación. También es alguien en quien habita el Espíritu Santo. Ya no estamos parados en el Antiguo Testamento, donde el Espíritu Santo tan solo hacía algunas visitaciones a reyes, profetas y sacerdotes. Hoy en día el Espíritu Santo ha venido para hacer morada en cada creyente. Y es el Espíritu Santo en el nuevo creyente haciéndonos parte del cuerpo de Cristo. Él es el que nos integra, el Espíritu Santo nos integra a la iglesia. Busque conmigo en 1 Corintios 12:13, el cual dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, es decir, la iglesia, el cuerpo de Cristo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. La palabra espíritu con mayúscula hace referencia al Espíritu Santo. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces no te creas la mentira de muchos pastores evangélicos que dicen al día de hoy que si no hablas nuevas lenguas angelicales, no tenés el Espíritu Santo. Desde el momento que has creído a Jesús, has sido revestido y lleno del Espíritu Santo, el cual te ha integrado al cuerpo de Cristo, y todos bebemos de un mismo espíritu. La palabra importante aquí de este versículo es todos, no algunos. Hay personas dentro de la evangélica que siguen esperando recibir el don de lenguas para tener el Espíritu Santo. Qué falacia, qué mentira, qué engaño. Entendemos por la palabra que todos los que somos creyentes, los que creemos en Jesús y le servimos, le seguimos, tenemos el Espíritu Santo haciendo morada en nosotros. Él nos lleva a toda la verdad. Él hace que nosotros a Jesús le digamos Señor, ¿sí? Otro punto para el día de hoy. Todos los dones tienen como objetivo el edificar a los demás. Y hoy quiero compartir con vos que ningún don, ni siquiera uno solo, es para edificación personal. Yo sé que me voy en contra de la doctrina evangélica de este tiempo. Es importante agradar el corazón de Dios y no el de los hombres. Ya muchas personas se están ofendiendo por estas prédicas que estamos enviando en YouTube. No es para que se ofenda, es para que se corrija. Y si yo me estoy equivocando, busquen la palabra con fundamento bíblico, háganmelo saber,
para yo poder reconocer cuando también me equivoco, ¿sí? Pero entendemos hasta con la primera parte del don de lenguas y en esta segunda parte que todo don es para edificación a los demás, ¿sí? El único libro en toda la Biblia donde se podría referir al don de lenguas como un lenguaje espiritual se encuentra en 1 Corintios 14. Todo esto es producto también de una mala interpretación de un versículo sacado de contexto. 1 Corintios capítulo 14, 2. Es importante aclarar que esta epístola a los Corintios es una carta correctiva. Esto significa que Pablo el apóstol vino para escribir esta carta, esta epístola, a los creyentes de Corintios y estar mostrándole sus errores, sus falacias, sus desórdenes, sus inmoralidades, sus abusos de dones. Tenemos que entenderlo en este contexto para poder entender luego los pasajes bíblicos que vamos a compartir hoy. Estamos hablando de una iglesia que estaba llena de errores, hermano. Tal vez como las iglesias actuales. Si alguien me pregunta a mí, ¿de qué religión debo de ser para poder ser salvo? De ninguna, hermano. Tenés que ser un discípulo de Cristo, un verdadero creyente, un cristiano, ¿sí? Nosotros no tenemos denominación, no somos parte de una organización, somos un organismo vivo. El Espíritu Santo ha cambiado nuestra existencia, nos ha dado un nuevo nacimiento que no tiene que ver con el hablar con un lenguaje angelical. Él ha puesto una carga inmensa en nuestro corazón por hacer lo que a nosotros antes nos hubiese sido imposible hacer. Pero el Espíritu Santo en nosotros es el que provoca el querer como el hacer y nos lleva para que se cumplan, adelante para que se cumplan sus propósitos, ¿sí? Vamos a ver qué clases de desórdenes, inmoralidad había dentro de la iglesia de Corintio. Había divisiones y partidismos. Busque conmigo en capítulo 1 de 1 de Corintios, versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Por qué aquí habrá escrito Pablo estas cosas? Era sin duda porque había divisiones, había pleitos, había luchas internas dentro de la iglesia, y Pablo vino para corregir estos errores, ¿sí? También en 4:21 habla de las divisiones. 1 de Corintios 4, versículo 21. Dice, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Una vez más yo le pregunto, a aquel que me está escuchando del otro lado de la cámara, ¿qué habrá querido decir el apóstol Pablo cuando dijo, ¿qué quieren? ¿Que vaya con una vara para corregirlos? ¿O que se corrijan por las buenas, ¿sí? Y él pueda ir con amor y mansedumbre. Sin duda había problemas, había divisiones allí en la iglesia de Corintio. Pablo estaba para corregir. Había situaciones de incesto, hermano. Si leemos en capítulo 5 del 1 al 13, aquí nos muestra cómo una persona tomó y se acostó con la esposa de su padre. Esto lo dice en el capítulo 5. Habla de un caso de inmoralidad juzgado por la iglesia, porque la iglesia tiene que juzgar con justo juicio cuando suceden este tipo de cosas. El no te metas ya no sirve. El no juzgues, no critiques, no sirve. Nosotros estamos para subsanar la iglesia, para corregir a la iglesia, para enderezar la senda, si la senda está equivocada. Y en este caso había un caso de incesto, y la iglesia parecía hacer la vista gorda a esta situación, y quien los reprende es el apóstol Pablo. Luego lo lee, capítulo 5, del 1 al 13. El 5:1 tan solo dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Cómo puede ocurrir esto dentro de la iglesia del Señor Jesús? Sin embargo, en 1 de Corintios estaba ocurriendo.
no lo podemos negar. Otro punto, fornicación, prostitución, en el capítulo 6, 13 de la misma carta. Lea conmigo. Dice la Escritura, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿Por qué habrá dicho, qué necesidad habrá tenido el apóstol Pablo para decirle a los de Corintios que el cuerpo no es para la fornicación? Sino es porque estaban ya, algunos de ellos, fornicando. Aquí dice después que si se unen a una prostituta son una sola carne con ella, ¿sí? Es un caso de inmoralidad, de fornicación, de adulterio, en el caso de que alguna de las partes esté casada, el matrimonio, ¿sí? ¿Cuántas cosas ocurren, no? Son malas cosas, no debieran de ocurrir, pero están ocurriendo en este tiempo. Y nosotros tenemos que discernir lo bueno de lo malo, la verdad de la mentira, y poder corregir con la autoridad que Dios nos da cuando estas cosas acontecen, ¿sí? El mal comportamiento en las reuniones también. Eran tentados a adorar a los ídolos, capítulo 8, versículo 1 de Primera de Corintios. En cuanto a los sacrificados de los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El versículo 7 dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado de los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Está haciendo referencia a los miembros del cuerpo de Cristo, en Corintios. Aquí dice que hasta aquí, algunos, habituados a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos. Sin duda alguna estaban haciendo idolatría dentro de la iglesia de Jesús. También había abusos en la cena del Señor, capítulo 11 del versículo 17 al 34. Tal es el caso en esta carta que se denuncia a aquellos que por ser glotones se comían todo y no dejaban nada para los pobres en la cena del Señor, y algunos hasta se emborrachaban. Léanlo en el capítulo 11 de Primera de Corintios, del 17 al 34. Algunos también dudaban de la resurrección. Y yo me pregunto, ¿será esta una verdadera iglesia? ¿Cuántas cualidades, no, nefastas tenía? Algunos dudaban de la resurrección. Esto está en el capítulo 15. Habla de la resurrección de los muertos, la Reina Valera 1960, el subtítulo, ¿sí? Acá tiene que explicar una vez más el apóstol Pablo que sí hay resurrección, que si no sería en vana nuestra fe, ¿sí? Y en vano nos estaríamos reuniendo y adorando a un Dios que no resucita. Pero el testimonio de la resurrección es Cristo mismo, ¿sí? Y así como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar, porque somos verdaderos creyentes en el Señor Jesús. Amén. Estamos resucitando juntamente con Él para vida eterna. Esta confusión la tenían también en Primera de Corintios. Se nota que era una iglesia muy espiritual. Y por supuesto también ocurría allí el abuso de los dones. En este caso, el de las lenguas, citado en capítulo 12 y en capítulo 14, en detalle. ¿Sí? El apóstol Pablo dijo alguna vez a la iglesia de Corintios, yo no puedo hablarles como espirituales, sino como carnales. Esto está en 1 de Corintios capítulo 3, versículo 1. ¿Qué se puede esperar de una iglesia con tantas falacias, con tantas mentiras, con tantos engaños, con tanto abuso también en los dones? Recuerde que el don de lenguas se hace referencia aquí en 1 de Corintios, esta clase de iglesia, ¿sí?, que estaba inmersa en el pecado, y también en Hechos capítulo 2, como lo hemos detallado en Hechos capítulo 2, el don, la lengua, eran lenguajes humanos para predicar el evangelio, ¿sí?, a las personas de diversas naciones.
Hasta ahí vamos. Y ahora vamos a ahondar en el capítulo 14, ¿les parece? Ya todas las personas quieren llegar a 1 Corintios 14:2. ¿Qué hacemos con 1 Corintios 14:2? Hay un subtítulo aquí, el hablar en lenguas. Parece mentira, pero se ha dedicado un capítulo entero para hablar de este don. No así por la importancia que reviste, sino por la corrección en el error que estaban cometiendo los creyentes de Corinto, cuando hacían referencia al don de lenguas. Recordemos que Corinto es una ciudad pagana, allí se formó la iglesia y estaba involucrada por personas que eran gentiles, paganos y hacían idolatría, ¿sí? Y consultaban antes de ir a la iglesia, antes de convertirse, a las pitonisas, las cuales hablaban en lenguas, a los falsos dioses, ¿sí? Y estaban acostumbrados a ese tipo de misticismo. Este es el contexto histórico. Luego se sumaron a la iglesia de Corinto y parece que había resabios de ese pasado que ellos tenían y contra lo cual venía Pablo a corregir. Con la autoridad que Cristo le dio, ¿sí? En el capítulo 14 de la carta, en el versículo 2, está la confusión. Allí donde el pueblo evangélico se confunde y una mentira dicha 1000 veces se vuelve una verdad. Es lamentable, ¿sí? Aquí dice el 14:2, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, que nadie le entiende, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Una vez más lo vamos a leer, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, porque por el Espíritu habla misterios, ¿sí? De aquí sacan ellos que el hablar lenguas se trata de una edificación personal porque nadie les entiende. Recordemos que toda la primera parte sobre el don de lenguas y 17 minutos que vamos grabando esta segunda parte, siempre nos referimos a los dones como para edificar a los demás, no a nosotros mismos, ¿sí? Y aquí habla de que nadie les entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Bien, ¿qué significa esto? ¿El apóstol Pablo se equivocó al escribir este versículo? No, lo que está utilizando el apóstol Pablo es ironía. ¿Sabe lo que significa la palabra ironía? Consiste en decir lo contrario de lo que se quiere dar a entender. ¿Cómo es esto que el apóstol Pablo juegue con estas palabras y estar escribiendo cosas que realmente quería dar a entender exactamente lo contrario? Fíjese conmigo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 8. Vamos ahí porque allí también utiliza la ironía. En 4:8 dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Escuchó bien, ¿no? Es ironía. Una vez más lo leo, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. ¿Es realmente lo que quiso escribir o estaba apelando a la ironía? ¿Qué cree usted? Ahora, si nosotros podemos decir que en este pasaje está apelando a la ironía, ¿qué problema hay con pensar en 1 Corintios 14:2 que también está apelando a la ironía? Cuanto más cuando en el contexto del capítulo 14, lo único que hace este capítulo es refutar y desmentir lo que el apóstol Pablo ha dicho en el versículo 2. ¿Sí? El apóstol Pablo estaba tan solo describiendo un hecho, una situación que estaba ocurriendo en la iglesia de Corintio, abusando del don de las lenguas. Seguramente se estarían reuniendo, hablando en lenguas que nadie entendía, que nadie interpretaba, a la manera de los evangélicos de este tiempo. No había orden, había un desorden tal que las personas nuevas que allí entraban decían, estos están todos locos, vámonos. Así me ocurrió cuando
yo por fin convencí y persuadí a mi mamá biológica de que me pudiese acompañar a la iglesia evangélica para mostrarle algo diferente a la católica a la cual ella estaba tan acostumbrada. Cuando ella entró por la primera vez, vio a toda la gente hablando en lenguas y lo primero que a mí me dijo fue: estos están todos locos. Esa fue la primera y última vez que entró. Nadie se preocupó por predicarle el evangelio. Todos estaban ocupados hablando en lenguas que ni ellos mismos entendían. ¿Sí? Entonces estamos hablando aquí, en 1 Corintios 14, que Pablo, en el versículo 2, estaba describiendo lo que él veía. Y esta herramienta que utiliza para escribir estos versículos, la ha utilizado en otras epístolas también. Él ha utilizado hipérboles, exageraciones, también ha utilizado ironía, como es este caso, para luego sí corregir lo deficiente. ¿Amén? El pasaje es fácilmente refutable, el 14.2 con 14.9. Vamos ahí. Y dice: así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Entonces, ¿cuál es la finalidad de hablar en lenguas que nadie entiende, nadie interpreta, en medio de un culto? Estaríamos hablando al aire. No estaríamos hablando a Dios como dice el versículo 2. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Hay más versículos que siguen refutando el versículo 2 en el mismo capítulo. Versículo 10. Tantas clases de idiomas hay. Acá hace referencia a los idiomas de los hombres, las lenguas humanas, no angelicales, hermano. Y seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero estas lenguas que estaba escuchando el apóstol Pablo, supuestas lenguas angelicales, profesadas por los hermanos en la fe de Corintio, no las podía entender. Un idioma, una lengua, para que sea lengua, tiene que tener significado en las palabras que enuncia. Debe de ser entendible. Y si no, debe haber gente que interprete adecuadamente. ¿Sabe quién es el que habla en lengua? Esto lo expliqué en la primera etapa, lo vuelvo a explicar ahora. El que habla en lenguas es el que recibe por el Espíritu un idioma no aprendido para poder predicar el Evangelio en ese idioma. El que interpreta las lenguas recibe la interpretación de un lenguaje que él no aprendió. Esto proviene del cielo, no es de la tierra. No nace del corazón del hombre, sino del corazón de Dios, como sí ocurrió en el libro de Hechos, capítulo 2. Pero en Corinto estaban errando, se estaban equivocando en la forma, ¿sí? Y abusando en el don de las lenguas. En parte por su experiencia personal pasada, ¿sí? Cuando estaban en el paganismo. ¿Se entiende? Otro versículo. Así también vosotros, el versículo 12 del capítulo 14, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia, no para edificación personal. Versículo 19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Los últimos versículos 22 y 23. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Así pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar, todos hablan lenguas, entran indoctos e incrédulos, no dirán están todos locos. Es lo que sucedió con mi madre cuando yo la invité a la secta evangélica, ¿sí? Porque realmente esa doctrina tiene muchos defectos, al igual que la doctrina enunciada aquí en Corintios. Porque me remití a demostrar que la iglesia de Corinto era una iglesia que estaba en corrupción, por donde la viera, con inmoralidad, incesto, fornicación, adulterio espiritual, abuso de dones y demás. Porque casualmente en este tipo
de iglesia se estaba manifestando el don de lenguas, pero de una manera equivocada, de una manera errada. Note esto, ¿acaso Dios podría impartir el don de lenguas bíblico, que son lenguaje humano, para poder predicar a otras naciones, en un lenguaje no aprendido, en una iglesia como esta, llena de corrupción, de inmoralidad? ¿Usted cree que es así, que puede suceder? De hecho, todo el capítulo 14 se encarga de refutar 14.2. ¿Sí? Seguimos adelante porque se nos van los minutos. Primera de Corintios 13.1 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. El capítulo 13 habla de la preeminencia del amor. No está hablando de hablar lenguas o no hablarlas, sino de la preeminencia del amor. Este fruto que debiéramos de tener todos para predicar el Evangelio y ser efectivos como verdaderos creyentes que decimos ser. Y dice, si yo hablase lenguas humanas y también lenguas angélicas, dice aquí, pero no tengo amor, de nada sirve. Esto no significa que el apóstol Pablo las hablase. Tomar en consideración este versículo para decir que el apóstol Pablo hablaba lenguas angélicas, es una interpretación personal. No hay referencia alguna de que el apóstol Pablo haya hablado alguna vez un lenguaje angelical, al igual que el resto de los apóstoles, al igual que nuestro Señor Jesús. No hay referencia alguna a lo largo de toda la palabra de Dios que esté demostrando a algún creyente, a algún miembro del cuerpo de Cristo del primer siglo, hablando en un lenguaje angelical. Siempre cuando hablamos de lenguas, las lenguas son humanas. Yo quiero que esto lo entienda, hermano. En ningún momento está dando a entender que las hablase el apóstol Pablo. Está utilizando en este caso, así como se utilizó la ironía en 14.2, en este caso en 13.1 está utilizando la hipérbole, una exageración. Si yo hablase lenguas angelicales, pero no tengo amor, de nada me sirve. Sigamos leyendo el contexto inmediato. Y si tuviese profecía, tuviese todos los misterios, entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traspasase los montes, y no tengo amor, nada soy. Está hablando de exageraciones. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado, dice, está exagerando. Y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, benigno, ahí hablan las cualidades del amor. Estamos hablando de una exageración que el apóstol Pablo enuncia. Entre ellas, el hablar lenguas angélicas no significa que las esté hablando. Por favor, interprete bien y correctamente la palabra de Dios. ¿Amén? Por cierto, los ángeles, cuando se comunicaron siempre con los hombres, a lo largo de toda la historia de la humanidad, así ocurrió, son ministros, están al servicio de Dios para que se cumpla la voluntad de Dios en la iglesia. ¿Sí? Cada vez que se acercaron a los hombres para enunciar lo que estaba en el corazón de Dios y dar cumplimiento a los propósitos, lo hicieron en un idioma humano. Nunca utilizaron un idioma angelical. El hecho de que los ángeles tengan un idioma angelical no significa que los hombres en este tiempo y en ningún otro tiempo los hayan hablado. Nunca se vio a un hombre hablando en un idioma angelical con un ángel. Sí, lo que hemos visto es un ángel hablando en un idioma humano a los hombres para poder comunicarse correctamente con ellos. Amén. No al revés. Por último, quiero desmentir Romanos 8:26. Me voy allí porque se me va la hora. Romanos 8:26, el cual dice:
Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este es otro versículo que utilizan los evangélicos en este tiempo para decir, ves, aquí están las lenguas angelicales que nosotros hablamos. Y yo hoy estoy aquí y estoy dando la cara en este programa de YouTube para decirle, aquí no está el lenguaje angelical enunciado por ustedes. Ustedes malinterpretan la Escritura con este versículo. Aquí lo que habla es que el Espíritu mismo intercede por nosotros. Al interceder lo hace con gemidos, con un clamor, con un ruego delante de Dios, delante del Padre en favor por nosotros, de una manera tan especial que no se podría expresar con palabras. Es por eso que dice indecibles, que no pueden ser expresadas con palabras. Este es el verdadero significado de este versículo. Yo no sé dónde encuentran, dónde ven, a través de este versículo, que se esté hablando de lenguajes angelicales. Esto es incorrecto. ¿Amén? Esto es producto de una interpretación personal. Las iglesias están llenas de interpretaciones personales. Las iglesias sugestionan a las personas para hacer que las personas se caigan al piso, se revuelquen en el piso, hablen en nuevas lenguas que nadie entiende y hacen de todo eso un culto que supuestamente está guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que trae orden en medio de la iglesia, en medio de una reunión. Si en el caso de que alguien hablase en lenguas humanas, lo pueden hacer 2 o 3 a lo sumo, y alguien que siempre interprete. Y aún si se interpreta ese lenguaje, lo cual es ilógico que ocurra en este tiempo y en una iglesia local, donde todos hablamos un mismo idioma, hermano, aún si ocurriese tal interpretación, debe estar sujeta al discernimiento de toda la iglesia. La iglesia tiene que discernir si es correcto o incorrecto lo que se está interpretando de aquel lenguaje, ¿sí?, que supuestamente es un don de Dios. Yo creo haberlo aclarado bastante este tema. Les pido a los hermanos del Cuerpo de Cristo en Luján que se comuniquen conmigo si sigue habiendo dudas, confusión al respecto. Creo haber enunciado todos los versículos que siempre comparten los evangélicos en este tiempo para reafirmar que ellos hablan verdaderamente las lenguas, ¿sí? Seguido a esto, muy posiblemente esté predicando sobre lo que el espíritu Kundalini está haciendo en las diferentes iglesias de Dios, corrompiéndolas con falsas señales, falsos dones. Recuerden que el diablo vino para querer imitar, es un burdo imitador el diablo de las cosas santas. Hermano, que el Señor los bendiga, se me va mucho el tiempo, los quiero mucho a todos, por eso estoy dando la cara para poder predicar la verdad. Estoy explicándola por la palabra con fundamento bíblico, ¿sí? Si hay otra interpretación, háganmela saber. Yo con gusto voy a estar escuchando y viendo por la palabra. Si hay algún error o una equivocación, nos corregimos, como siempre. Pero si no tiene fundamento en la bíblico, calle la boca, hermano. Como siempre es mi consejo, ¿sí? Y lo importante es humillarse, reconocer y volverse un verdadero cristiano. Estamos para obedecer a la palabra de Dios. Dios y su palabra es más importante que cualquier denominación, cualquier institución, cualquier religión, hermano. Que no te confundan. Y si querés ser parte del Cuerpo de Cristo, comunícate con nosotros a través del Facebook, Iglesia Cristiana de Luján. Dios te bendiga mucho.